Relaciones y funciones. En el mundo hay variables las cuales se pueden asociar una con respecto a otras. Por ejemplo, si vas a la tienda y compras listón, te lo van a vender por metro. Digamos que el listón tiene un precio del listón de 4 pesos por metro. Entonces, si compras 10 metros, ¿cuántos pesos de listón vas a gastar? Bueno, aquí sería 10 metros, lo comprado por 4 pesos por metro, ¿sí? Si 4 pesos me cuesta un metro, entonces 10 metros, una simple regla de 3, 10 por 4, 40 pesos. Por lo tanto, vas a pagar 40 pesos por 10 metros. Aquí, la cantidad del precio que vas a pagar en total va a depender de la cantidad de metros que compres. Es decir, el precio, deja con otro color lo hago, el precio va a depender directamente de la cantidad de metros. Entonces, aquí hay una relación de la cantidad P, que es el precio, con la cantidad M, que son los metros. Es decir, el precio total que vas a pagar depende de la cantidad de metros. Bueno, entonces aquí se dice que hay una relación entre el precio y la cantidad de metros. ¿Cómo se establece esa relación? Vamos a ver. Ok, entonces vamos a establecer una relación con el siguiente ejemplo. Si la variable y es el precio del listón, el precio total que vas a pagar por el listón, entonces estamos de acuerdo que van a ser 4 pesos por la cantidad de metros que compras, es decir, 4 veces la cantidad de metros que compras. Voy a ponerle a los metros el valor de X, ¿vale? Entonces, en este caso, X, cantidad de metros, y Y va a ser precio total a pagar. Por lo tanto, si yo hago una tabla en la cual grafico los valores de X y Y, aquí va a estar claro que si compro un metro, si sustituyo aquí el valor de X, que es 1, sería 4 por 1, 4. Si tengo 2 metros, sería entonces 4 por 2, 8. 3 metros, 4 por 3, 12. Y así podría hacerlo sucesivamente, no sé, para 4 o para 5 metros. Aquí habría 4 por 4, 16. Y 4 por 5 serían 20, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que las variables están relacionadas y estamos hablando de que para cada valor de X hay uno y solamente un valor en Y. Bueno, eso precisamente es la definición de función, ¿vale? Entonces, ¿qué es una relación y qué es una función? Bueno, ya vimos que se asocia dos cantidades. En este caso, en el caso que vamos a estudiar ahorita, va a ser una relación únicamente entre dos variables, ¿vale? Entonces, cuando relacionamos dos variables, puede que una dependa de otra, como en el caso del precio. El precio total que pagas por listón depende exclusivamente de la cantidad de metros. Entonces, hay dos tipos de variables, ya sea en física, astronomía, matemáticas, economía, siempre hay dos tipos de variables. Está una variable independiente, es decir, aquella que puede tomar cualquier valor. En el caso del listón, pues son los metros. Esa variable independiente normalmente se le asocia con la letra
X. Normalmente en cálculo se le asocia con la letra X. Puede ser con la letra Y, la letra T, Z, cualquier tipo de letra. El chiste es saberla identificar. En este caso es X. Entonces, la otra variable, si hay una independiente, hay también una variable dependiente. La variable dependiente se le asocia el valor normalmente de y. Entonces, pues hay dos tipos de variable, dependiente e independiente. Aquí se dice que y va a depender de x. Es decir, y está en función de x. Esta letrita de aquí, f, entre paréntesis la x, se dice y está en función de x, o en lenguaje más coloquial lo pueden leer como y igual a f de x. Entonces, una función significa que la variable y va a depender de una variable x. ¿Sí? Entonces se dice que y está en función de x. Por lo tanto, ¿qué es una función en matemáticas? Bueno, para entender lo que es una función en matemáticas, imagínate tú que aquí tienes una cajita máquina, una cajita o una máquina F. Entra un insumo aquí a F, que es la variable independiente X. Este F lo que le va a hacer a X es transformarla, ya sea sumarle otra cantidad, restar, dividir, multiplicar, ¿vale? Elevar una potencia, sacar un logaritmo, seno, coseno, etc. Entonces aquí X pasa por una serie de procesos, ¿vale? Suma, resta, multiplicación, división, elevar una potencia, logaritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y saldrá de aquí F con X evaluada, es decir, X se transforma mediante la función F. Es decir, la función F modifica X y sale F de X, sale el valor de Y, ¿vale? Entonces, entra X, se transforma en la función, sale el valor de Y. Entonces, Y está en función de X, por lo tanto aquí se genera una relación entre la variable X y la variable Y en función o mediante la regla que le predisponga F. ¿Cómo puede ser esa función expresada? ¿O cómo se expresa una función en matemáticas? Se puede expresar mediante la forma de un conjunto. ¿Cómo se expresa una función en forma de conjunto? Fíjate, si aquí tengo un conjunto, dos conjuntos, perdón, digamos, imagínate que son costales, ¿vale? Aquí tienes x1, x2, x3, x4, etcétera, etcétera. En este otro conjunto vas a tener y1, y2, y3, y4, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de que para cada valor de x hay varios valores de y, por ejemplo, si x1 tiene un valor y1, pero también tiene un valor y2, o x2 tiene un valor y1 y y3, o x3 tiene valor y1, y4, y3, etc. Cuando se relacionan de esta forma las variables, es decir, para cada valor de x hay más valores de y, aquí estoy hablando de una relación, ¿vale? De una relación en general. Entonces, una función realmente es una relación. Pero en una función, lo que se cumple es lo siguiente. Si tengo igual dos costales, uno donde están las variables, los valores de x, ya sea x1, x2, x3, x4, y y1, y2, y3, y4 en el otro conjunto, si para cada valor de x le corresponde 1 y solamente un valor de y, estoy aquí hablando de que hay una función, o sea, de que y está en función de x, porque para cada valor de x hay un valor de y. Es como si fueras a la tienda
y compras esos 10 metros de listón, el que te cuesta 4 pesos por metro, pues obviamente solamente vas a pagar el valor de 40 pesos, no vas a pagar 40 pesos y 50 pesos, ahí habría como que algo ilógico, ¿no? Entonces, en una función, para cada valor de x hay uno y solamente un valor de y. Entonces las funciones se pueden expresar como conjuntos. Es lo mismo, fíjate, si tú igual, si tienes ambos conjuntos, x1, x2, x3, x4 y y1, y2, y3 y y4, puedes tener que para cada valor de x tengas el mismo valor de y. Por ejemplo, si x1 y y1 se relacionan, y x2 también se relaciona con y1, y x3 también se relaciona con y1, y x4 con y1, aquí no estás violando la definición de función, puesto que para cada valor de x hay uno y solamente un valor de y, que en este caso es y1. Entonces, en una función, en una relación, es distinta la definición, es decir, una función es una relación del tipo 1 a 1 entre las variables de x, que a partir de ahora las vamos a conocer como dominio, después vamos a ver cómo se calculan los dominios, y el conjunto de variables de y, que se conoce como rango o codominio.